La primera premisa dice, del silogismo que les quiero construir, dice, los burócratas en un Estado democrático tienen un incentivo gigante de exagerar y prolongar una emergencia real o de inventar de la nada una emergencia totalmente falsa. ¿Por qué tienen ese incentivo gigante? Pues porque si se declara un estado de emergencia, eso les confiere a ellos en el límite poder totalitario sobre nosotros. Entonces hay un incentivo gigante para los burócratas que toman decisiones de Estado, otra vez, de o prolongar una emergencia real y exagerarla o de inventar una emergencia totalmente falsa, porque con eso nos pueden esclavizar. Esa es la primera premisa. Sobre el incentivo, hay un incentivo muy grande. Segunda premisa. Los burócratas del Estado tienen amplia oportunidad de exagerar y prolongar una emergencia real o de inventar una emergencia totalmente falsa. ¿De dónde viene esa amplia oportunidad? Bueno, pues viene de lo que acabamos de mencionar, de la asimetría de información tan grande que hay a favor de los burócratas que gobiernan el Estado. Ellos tienen muchísima más información que nosotros, ¿no? Y lo sabemos y ellos también lo saben. Entonces, la segunda premisa es que sí tienen los burócratas con qué administrar nuestra realidad y hacernos creer que la emergencia es peor o que había una emergencia cuando no había. ¿Okay? Esa es la segunda premisa. La primera, repito, es el incentivo a hacerlo y segundo es, tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, la conclusión es que el estado de emergencia probablemente va a ser abusado por la gente que está en el poder, socavando la democracia. Ahora, como sucede con cualquier silogismo, la conclusión se debilita a medida que debilitamos las premisas. Entonces, la probabilidad de abuso del estado de emergencia baja si constitucionalmente el estado de emergencia se ha definido con unos poderes muy limitados y por un periodo breve, etcétera, o si, por ejemplo, o si la información fluye de manera confiable y torrencial hacia los ciudadanos, si no hay tanta asimetría de información, bueno, bajo esas condiciones, pues es menos probable que haya un abuso, o si hay abusos van a estar relativamente constreñidos. Entonces, no estamos haciendo una afirmación categórica, estamos diciendo, en la medida que el sistema produce estas vulnerabilidades, pues entonces el estado de emergencia tenderá a ser abusado, ¿no? Pero el punto más profundo que quiero que se entienda aquí es que tener en nuestras constituciones artículos que permiten la declaración de un estado de emergencia, aunque siempre se redactan estos artículos y también las invocaciones de estos artículos en términos de proteger a la ciudadanía, porque eso siempre, esa es la gramática del estado de emergencia, siempre es protección, ¿no? Eso siempre se tiene que decir. Cuando se redacta un artículo sobre estado de emergencia o cuando se invoca ese artículo, siempre se habla de proteger a la ciudadanía. Eso es obligado, es gramático. ¿Okay? Pero si bien siempre te van a decir eso, creo que es más adaptativo para nosotros, los ciudadanos, ver en el estado de emergencia no protección, sino vulnerabilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Porque nuestra vulnerabilidad como ciudadanos es una consecuencia de la concentración del poder que genera un estado de emergencia. Y porque es una, digamos, una ley sociológica que el poder será abusado. O sea, eso es garantizado. Lord Acton muy famosamente lo dijo así, dijo, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y dijo, los grandes hombres casi siempre son hombres malos.
Entonces, lo que nos está diciendo Lord Acton es, pues aquí hay un fenómeno sociológico muy básico. La gente siempre tiende a abusar del poder que tenga. Entonces, entre más poder tiene, pues más grande se vuelve el abuso del poder. No es una observación nueva. O sea, tenemos mucho tiempo haciendo esta observación. Si ustedes leen sus Biblias, se van a encontrar en el libro del profeta Samuel, primero, dice cuando llegan los israelitas, los antiguos israelitas con él a decirle, oye, queremos un rey como tienen las otras naciones. Nosotros también queremos tener un rey, porque el pueblo de Israel en esta época lo que tenía era jueces. Y el sistema de jueces es un sistema descentralizado. Justamente no está concentrando el poder en la figura de un solo hombre. ¿Okay? Hay hay un ejército de jueces y el poder está descentralizado en esos jueces. Pero los israelitas no, ellos querían tener un rey como todas las demás naciones, entonces van con el profeta Samuel y le dicen, oye, úngenos un rey, queremos tener un rey. Y el profeta Samuel les contestó, si yo les unjo un rey, ustedes van a ser sus esclavos. Y les da toda la lista de las cosas que el rey va a obligar. Dice, les va a quitar su producto de la tierra, los va a forzar a combatir en sus ejércitos, etcétera, 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 ¿no? Dice, los va a convertir en sus esclavos. O sea, esto es un axioma de la vida humana, ¿ok? El poder va a ser abusado. Y el corolario de eso es que entre más concentras el poder, pues peor va a ser el abuso, ¿ok? Si está garantizado que el poder va a ser abusado, pues entonces, como bien nos explicó el barón de Montesquieu, si queremos preservar nuestras libertades, lo que tenemos que hacer es fragmentar el poder en instituciones que se oponen para que se puedan balancear unas a otras y en ese balanceo se evita la concentración del poder que nos esclavizaría a todos. ¿Okay? Por eso, cuando sucedieron las revoluciones modernas en Occidente y se crearon los nuevos estados democráticos, se crearon estos poderes separados, el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, eh, aunque no es la única separación imaginable, pero esta ha sido muy popular. Y la idea es que al separar estos poderes, ninguno se puede volver demasiado fuerte, porque en el momento en que uno trata de obtener más poder, los otros, celosos de su poder, van a ejercer una presión en la dirección contraria para reducir el poder de la primera institución que andaba queriendo salirse del huacal, ¿no? Y de esta forma todos se mantienen como en equilibrio, es la idea de Montesquieu, ¿no? ¿Por qué tiene esta idea Montesquieu? Pues porque estamos hablando de un axioma de la sociología humana. El poder va a ser abusado, lo hemos visto en toda la historia, ¿no? Una vez que entiendes esto, una vez que entiendes que el poder va a ser abusado y que entre más lo concentras, peor va a ser el abuso, ya puedes entender por qué nosotros los libertarios expresamos tanta suspicacia sobre el Estado mismo. O sea, no, los libertarios, aun cuando a regañadientes aceptamos alguna forma de Estado, siempre lo consideramos un mal necesario. Es un mal necesario, ¿ok? No un bien, porque la concentración del poder siempre nos esclaviza.